Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Qué hermosa convocatoria. ¿Cuánta gente? Muy bien, me alegro mucho. Bienvenidos. Muchas gracias por participar, por brindarnos sus conocimientos y sus pareceres. Momento especial en la economía para que charlemos un poquito, así que les cedo la palabra a ustedes para que hagan alguna introducción y después hacemos un poquito de intercambio de preguntas y respuestas. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar con ustedes, con Marcelo en especial. Yo vengo de un pueblo pequeño, 3.500 habitantes, y me han contado que cuando se necesitaba el tema de proveer un servicio público, ¿sí?, aparecía la cooperativa para el agua, para la electricidad, para el cable. La cooperativa, porque estaba conformada por vecinos que se preocupaban sobre el tema y porque querían que la población creciera, se encargaba de dar soporte a la población. Las cooperativas son un reservorio, los reservorios de la moral, de los valores de una población, y son los que sedimentan, ¿no?, el crecimiento. Si hay algún vecino que tenía problemas para sumarse, bueno, le damos cuota, los conocemos mejor que el banco, sabemos si puede pagar o no, sabemos, le hacemos un traje a medida. Por ahí los jóvenes piensan que cuando tienen que disfrutar de algo, de algún servicio, estuvo siempre disponible, pero no hubo una generación de emprendedores, para decirlo de alguna forma, que lograron esos avances para la población. De ahí, y esto todo sobre la base del respeto, del valor de la palabra, ¿no?, valores que han ido caracterizando cada una de las regiones, de los pueblos, de las ciudades. Se da esta situación en que con Marcelo tenemos 30 minutos para hablar sobre economía, y yo siempre, cuando trato de dar una perspectiva de largo plazo, en parte me dedico a eso, a hablar de macroeconomía de largo plazo, siempre comento que el problema de Argentina es que ha perdido su reputación, ha perdido su palabra como país en el largo plazo. Hace 100 años estábamos entre los 5 mejores del mundo en términos del ingreso que generábamos por habitante, y hoy estamos en mitad de tabla. Es como que hace 100 años cobrábamos como país como un gerente y ahora cobramos como un mando medio, y este retroceso se debió en parte a que nunca pudimos saldar nuestros compromisos, nunca cumplimos nuestras palabras. Esto derivó en problemas de alta inflación y en una caída secular, ¿no?, de nuestro bienestar como país. Argentina, en el largo plazo, es un país que ha vivido siempre con el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Es como cuando llega el resumen, yo pago lo justo y necesario y tiro hacia adelante la deuda. Y eso nos ha envuelto en crisis, porque cuando el prestamista nos dice, mire, no te puedo pagar, no te puedo seguir prestando porque veo que no vas a poder devolver, ahí es donde vienen las grandes crisis, las crisis cambiarias, los abruptos saltos del dólar, representan esa situación de insolvencia, pero a la que hemos estado expuestos por este comportamiento, ¿no?, de querer estar por encima de las posibilidades de gasto. Seguramente ustedes pueden decir, mire, yo no soy así, yo invierto, yo trabajo, yo me levanto todos los días para progresar, invertir. Mire, como país, la pintura general es esa. Seguramente hay quienes resultan perjudicados por esta crisis, donde los planes de producción,
de innovación se ven retrasados por por este panorama crítico, por estas turbulencias a las que estamos expuestos. Es cierto, hay quienes en un país resultan afectados a pesar de que hacen las cosas bien, y hay otro sector que probablemente esté más asociado con el riesgo, con esta situación de crisis de largo plazo. ¿Cómo estamos ahora? Este es el diagnóstico que yo les proponía de largo plazo, mi visión tan abreviada, ¿no?, para estos minutos que tenemos. Bueno, si hay una propuesta a nivel gubernamental y que nos dice, bueno, vamos a dejar de vivir con el saldo mínimo y ahora nos comportamos de manera frugal, parece que estaríamos en vías de solución. Si hay una propuesta que dice, bueno, tratemos de bajar impuestos, bajemos los costos para que el que emprende y el que trabaja pueda tener mayor previsibilidad para llevar a cabo sus planes, mejor. Si simplificamos la economía, dejamos de incluir precios máximos, transferencias cruzadas, etcétera, bueno, me parece bien, porque estaríamos tratando de cambiar la tendencia los tipos o los instrumentos de política económica que hemos utilizado en el largo plazo y que han fallado. Recién en la presentación nos presentaban a Marcelo y a mí como que íbamos a discutir, íbamos a nombrar algunos indicadores, ¿no?, de política económica que habría que seguir, en los que habría que estar al tanto. Desde el punto de vista de la macroeconomía, voy a sintetizar algunos que me parecen interesantes para seguir a los fines de ver si estos atisbos de medidas de política económica van a seguir progresando en el largo plazo. El primero de ellos son las exportaciones. Si decíamos que el país está fundido porque está endeudado, bueno, la mejor forma de salir de una quiebra es vendiendo al exterior y generando divisas. En estos últimos, si comparamos el saldo exportable, le restamos las importaciones, balanza comercial, vemos que el saldo se ha reducido alrededor de un cuarto en el último año. Esperemos que mejore después de este proceso de regularización en el mercado de cambio. Pero exportaciones es el primer indicador macro, porque todos los países que han pegado un salto, que han salido de un estancamiento secular como el nuestro, lo han hecho a través de un crecimiento liderado por exportaciones. El segundo indicador, que serían tres en realidad, corresponde a tipo de cambio, tasa de interés e inflación. La economía podemos verla como una autopista que tiene tres carriles, que van en el mismo sentido: tasa de interés, la tasa de inflación y el tipo de cambio nominal. La tasa de interés, siempre yo digo que tiene la bola de cristal, porque la tasa de interés refleja las expectativas de inflación en el futuro. Bueno, hoy tenemos una tasa de interés muy alta, ¿no? Fácilmente por encima del 30% nominal, y bueno, depende cómo a quién le pidamos prestado. Esta tasa de interés, en definitiva, refleja las expectativas de inflación que tiene el mercado hacia futuro. Y contra esa tasa de interés justamente compite nuestra expectativa de evaluación. En la medida que veamos exportaciones crecientes y tasas de interés nominales que bajan, seguramente vamos a tener la certeza de que estamos realmente convergiendo un proceso de crecimiento de largo plazo. Crecimiento de largo plazo que aparentemente se habría fortalecido o que tendría sus bases en estos
primeros meses donde hubo una estabilización del tipo de cambio nominal, seguida por una inflación producto del arrastre, ¿no?, de los precios. Con Marcelo comentábamos previamente a esta conversación que este desafío de crecer con exportaciones y en una situación donde se regularizarían las leyes económicas, tendríamos que afrontar, ¿sí?, un tipo de cambio real bajo, ¿no? Estaríamos con un dólar barato, de manera que estaríamos con una situación microeconómica bastante exigente para el productor, que debería competir, ¿sí?, con estando caro en dólares, ¿no? Sería como partir con un gol en contra desde el vestuario. Desde ese punto de vista es que Marcelo me dice, bueno, a partir de ahí yo puedo brindar algunos tips sobre la micro y sobre las cadenas de valor. La dejo acá para darle espacio a Marcelo. Bueno, gracias. ¿Me puedo parar? Sí. ¿Me puedo parar? Si Mario Riorda se paró, yo me paro también. Ustedes saben que está la macro, que es la que le echamos la culpa de todo. Sí, que el tipo de cambio no nos ayuda, que la tasa de interés no nos ayuda, que el ingreso promedio de la población no ayuda. Y son verdaderamente variables que tenemos que tomar por dadas, y esas variables que tenemos que tomar por dadas, tenemos que hacer que representen negocios o actividades generadoras de bienestar para el conjunto de la sociedad, aún teniéndolas en contra. Cuando hablábamos con Ricardo decíamos, bueno, por un lado vamos a hablar de la macro, que era lo que nos había pedido los organizadores, y bueno, yo tengo varios sombreros puestos. Hay uno de esos sombreros que me pone en la Agencia de Competitividad de Córdoba. Yo soy el decano de Ciencia Económica de la Universidad Católica de Córdoba, pero además soy miembro del directorio de la Agencia de Competitividad. Y la verdad que venimos trabajando fuertemente, venimos trabajando fuertemente con la idea de construir competitividad. La idea de competitividad tiene que ver con el territorio. Con lo cual, si hay gente que es de otra provincia, le voy a pedir disculpas, pero la verdad es que estamos trabajando en Córdoba tratando de construir competitividad para Córdoba. ¿Cuál es la idea de competitividad? La idea de generar habilidad o capacidad para competir en los mercados propios, territoriales de otros territorios, otras provincias, y del exterior. Ricardo decía recién, la balanza comercial puede tener una mejora, pero esa mejora está empujada por exportaciones por encima de las importaciones, y nosotros tenemos un potencial exportador muy alto que no terminamos de aprovechar. Ahora, ¿están familiarizados con el concepto de mesoeconomía? Porque en general hablamos de la macroeconomía, que es esa que aceptamos con resignación, y luego tenemos la microeconomía, que es la que lidiamos desde acá abajo. Las cooperativas, las empresas de capital, todas tratamos de ver cuál es el espacio que podemos ocupar en relación con nuestros rivales para atender necesidades de un segmento específico al que dirigimos nuestros esfuerzos. Esa es la micro. Pero hay una intermedia que viene desde la década del 70 del siglo pasado. El siglo pasado es doloroso decirlo para mí, pero es 1970. 1970 empieza a hablarse de la mesoeconomía, un espacio donde esta gente que está aquí, ustedes, tiene cabida porque habla de asociativismo, cooperación, clusterización, de acuerdo al tipo de empresa que sea. La idea es que hay unos espacios de colaboración con anclaje territorial que permite construir habilidades para competir. Entonces, desde ese punto de vista, la macro es un elemento muy importante para la construcción de competitividad de un territorio, pero no es el único. Y de hecho, es sobre el cual tenemos menos capacidad de incidir. Excepto en el juego democrático, como bien decía Mario, que en algún momento por voto haremos que la cosa vaya hacia un lugar diferente o no. En la microeconomía estamos todos los días, estamos tomando decisiones, proponiendo productos, proponiendo servicios, proponiendo agregado de valor. Y la meso es que la meso trabaja con la idea de cadenas de valor,
trabaja con la idea de clústeres y trabaja con la idea de cooperación. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos capaces de construir una posición dentro de un segmento de actividades comerciales y que esa propuesta que nosotros construimos requiere en algún punto de resolver obstáculos que son comunes a todos los que hacemos lo mismo. Si yo tengo un problema logístico para sacar mi producción del territorio donde yo la obtengo, evidentemente lo tengo yo y lo tiene el que está al lado mío. Por lo tanto, la resolución de esas situaciones sería dable o sería de entender que si yo le resuelvo para mí, también la resuelvo para otros. Con lo cual, si la idea es competir, es decir, rivalizar, evidentemente que no voy a mejorar la posición individual, sino que voy a estar mejorando la posición colectiva. De manera que la mesoeconomía trata de enfocarse desde 1970, en estas situaciones que, ancladas en un territorio, se resuelven de un modo común a diferentes actores, con aporte de las universidades, con aporte de los institutos técnicos como INTA-INTI, con aporte de las empresas, con aporte del gobierno, y cuando digo aporte no me refiero a plata, sino muchas veces de idea, y en ese marco resolver para todos el problema. Porque el punto de competencia empieza justamente a partir de que esto lo resolvimos para todos. Hasta ese momento no tenemos posibilidad de rivalizar. La competitividad no tiene que ver con la rivalidad. La competitividad tiene que ver con la habilidad para desarrollar o para competir en negocios o en actividades comerciales de manera tal que genere beneficios para el conjunto social. La idea de competitividad está asociada al desarrollo con bienestar. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que en general hemos comprado una cultura de competencia, en términos de negocio me refiero, que es bastante salvaje. Me parece que hemos comprado esta lógica de que la estrategia viene del campo militar y que básicamente son las acciones planeadas a largo plazo para destruir un enemigo, lo hemos comprado en serio. No solo para la política, como decía Mario, sino también respecto de nuestros rivales comerciales. Y hay un espacio de colaboración. Entonces, ¿estamos inventando algo? No. El Foro Económico Global, cuando medía el ranking de competitividad del mundo, establecía que la competitividad no solo depende de cuestiones económicas. La competitividad para el Foro Económico Global dependía de 12 factores. 4 de ellos hacen a variables que tienen que ver con la macro. Justamente, la macroeconomía, la capacidad de una organización, de una región para incorporar tecnología, solidez de las instituciones y dentro de lo que es lo que se llama el ambiente general, el desarrollo de las capacidades técnicas de la población. Al mismo tiempo, hay desarrollo de capital humano. Si no tenés buen desarrollo de capital humano, no hay posibilidad de competir. No ganás habilidad de competir si tu escuela primaria y secundaria no funciona y si la salud primaria no está resuelto. Pero también hay una mirada de mercado. Esa mirada de mercado que dice que para ser competitivo vos tenés que tener desarrollados razonablemente bien el mercado de trabajo, el mercado de bienes y el mercado financiero. Y finalmente, para ser competitivo, lo que tenés que tener también es innovación individual a nivel de los empresarios, sea el formato que sea. La sofisticación en la construcción de los negocios, la habilidad para emprender, hacen a la capacidad competitiva de un territorio. Fíjense, son 12 factores que no hablan solamente de cuestiones de mercado, sino también de que el bienestar de la gente ayuda a construir habilidad para competir de un territorio. ¿Por qué en Córdoba? Pequeña digresión.
dije que integro el directorio de la Agencia de Competitividad, ex agencia, hoy Sociedad Anónima de Competitividad, que es un ente mixto público-privado. No me miren con cara como si viniera a hablar en nombre del gobierno, no. Yo integro la agencia en representación del sistema universitario, porque también soy profesor, o sea, él es mi jefe en algún punto. Soy profesor en la Nacional y soy decano en la Católica y profesor en la Católica. Pero digo, la idea de la agencia de competitividad es hacer reunir en un mismo espacio a los públicos, los privados y los académicos para identificar dónde están las oportunidades competitivas de Córdoba. Me pedían lo de la medición cuando nos presentaban. En realidad, las mediciones son sociales, económicas, empresariales. En la agencia se está trabajando con una medición sobre la capacidad de generar riqueza que tenemos en las distintas cadenas de valor. La idea es que no miramos las empresas, no miramos las cooperativas, no miramos las organizaciones solas, sino en su encadenamiento para la construcción de valor. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos de dos formas. Esas cadenas de valor, ¿qué capacidad de generar empleo tienen para potenciar el desarrollo? ¿Qué radicación o alcance geográfico tiene para tratar de equilibrar el desarrollo territorial de Córdoba? ¿Y qué divisas, dólares, son capaces de generar si tienen suficiente habilidad para competir como para abrir mercados extra país, mercados del exterior? Entonces, estas mediciones quedan condicionadas por, ¿tenemos los recursos humanos adecuados? ¿Están los colegios primarios, los colegios secundarios, las universidades formando los recursos que necesitamos? ¿Esos recursos que se están formando llegan al territorio donde se los necesita? ¿Estamos trabajando, formando técnicos en lechería para la región de Villa María? ¿Estamos formando técnicos en metalmecánica para poder desarrollar las habilidades que teóricamente tenemos en esa industria en la capital de Córdoba? Estas cuestiones importan a la mesoeconomía, porque ninguna empresa individual va a salir a resolver los problemas de educación. Ninguna organización cooperativa individual va a resolver, reconocerlo reconoce, va a resolver por sí misma un problema de logística, de caminos, de aprovisionamiento de electricidad. Lo tienen que hacer colectivamente, que es exactamente la misma lógica, la que ustedes usan a nivel de esto, que están hoy todos reunidos aquí, la misma lógica usamos con los clústeres. Con los clústeres, ¿qué tal si todos los que integramos como organizaciones relacionadas, educativas, tecnológicas, productivas, de gobierno, contribuimos al diagnóstico y resolución de los problemas que van a permitir que esto, que tiene mucho potencial, salga al mundo o salga a otras provincias? Lo de competitividad nació con un autor de administración que es muy conocido por todo el mundo, que se llama Porter, y Porter lo hacía buscando construir, o desarrollar, mejor dicho, mercados extranjeros. Cuando ese pensamiento llega a Europa, ya termino, cuando ese pensamiento cruza el océano, en Europa empiezan a darle más forma de medición de impacto social. Esa medición de impacto social buscaba esto: ¿qué tanto ayuda el desarrollo económico al bienestar de las personas? Tenemos un problema. No está llegando, o no está llegando del modo en que nosotros quisiéramos, todos nosotros, que llegara. Se están deteriorando algunas variables que son clave, la educación. Estamos teniendo dificultades para integrar, estamos priorizando el competir de manera salvaje por sobre el colaborar, contribuir, trabajar juntos en los problemas en los que podemos trabajar juntos. Entonces, yo quería, como no soy profesor de economía, sino profesor de management, yo quería venir a hablar de la micro y de la mesoeconomía, porque la micro y la mesoeconomía son relevantes desde el punto de vista de la incidencia que pueden tener cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en la acción. El accionar es el momento, para el accionar es el momento. La macroeconomía, a veces tenemos que sentarnos y esperar que venga. Con las mejores intenciones de los gobernantes, esperamos, pero nosotros, a nivel micro y a nivel meso,
no nos queda otro camino más que sentarlo a esperar. Si esperamos eso para construir habilidad para competir, estamos fregados. De hecho, no lo hicimos. Por eso hay mucho que ha ido bien, aún en contra de, o teniendo en contra, a la macroeconomía. Paro acá y habilitamos preguntas para que ustedes puedan eventualmente cuestionarnos o aportar ideas. Bueno, muchas gracias a ambos por la exposición. Mientras te dejo, Marce, que tomes un poquito de agua, aprovecho y le pregunto a Ricardo. Mencionabas que la macroeconomía, uno pensaba en cómo mejorarla o cómo mejorar el país en términos macroeconómicos y por lo general uno piensa en exportaciones. Con todos los cambios que ha traído este nuevo gobierno, me parece que hay como un debate si el modelo pasa por lo productivo, si el modelo pasa por lo financiero, si el modelo pasa por las importaciones en vez de las exportaciones. ¿Cómo lo ves? Y en esto está anclado también lo que tiene que ver con el dólar, ¿no? La estabilización macroeconómica es el punto de partida. Es, como les comentaba recién, uno empieza a crecer a partir de tener precios estables, un tipo de cambio estable, una economía como la que uno tiene en casa, donde trata de, con sus ingresos, afrontar el gasto y ahorrar. Mejora cuando uno selecciona bien el tipo de gasto. No es lo mismo cuando, con relación al futuro de una familia, si uno gasta para irse de vacaciones o gasta para aprender idioma o llevar a cabo un curso corto, digamos, ¿no? La estabilización macroeconómica y los indicadores que yo les citaba a ustedes es a los fines, bueno, de buscar un punto de partida con precios fijos, con precios estables, de manera tal de que la economía sea previsible. En el largo plazo, de mi punto de vista, los procesos se han consolidado sobre la base de fuentes estables de crecimiento. Con relación a esto de importar versus exportar, es un falso dilema. Los países que le va bien son los que exportan mucho e importan mucho. El ejemplo que por ahí siempre cito es el siguiente. Podemos importar un bien, agregarle un poquito de valor. No hace falta mucho porque podemos partir de una situación hoy donde hay muchos sectores que no han tenido su trabajo formal. Entonces, compramos un bien, le agregamos un poquito de valor y lo volvemos a exportar. El problema es cuando se importa a un alto costo para vender al mercado interno. Y no hacemos como el señor que está en el centro de Córdoba, que compra y vende mucho y que evoluciona su stock, estando en contacto con el cliente, buscando qué necesita, tratando más de pensar en el volumen, en cómo satisfacer una demanda de mercado. Es un problema totalmente diferente al tipo de problema que hemos venido teniendo en Argentina. En los últimos años, todo lo que es la macroeconomía estaba basada en ver si comprábamos un bono o si íbamos al dólar. La estabilización implica que dejar tasa de interés baja, un nivel internacional, un tipo de cambio estable, para poder pensar en las fuentes de crecimiento de largo plazo. Hoy por hoy me parece que lo clave es, de acuerdo con Marcelo, ¿no?, lograr altos estándares de empleabilidad de la mano de obra para poder vender al mundo en este esquema de comercio intraindustrial, como yo digo. Hoy no tenemos el patrón de comercio interindustrial, campus versus industria. Hoy los procesos de comercio exterior son básicamente dentro de cadenas de valor, donde uno incorpora o compra un componente, lo agrega a otro esquema o producto que está fabricando y lo vuelve a exportar, ¿no? En ese tipo de esquema donde yo veo, y siempre me convierto en un predicador, por decirlo de alguna forma, sobre la necesidad que Argentina abra su economía, que se introduzca en zonas de libre comercio, que trate de bajar sus aranceles, que mire al mundo
sobre la base de estímulos que tiene que dar el gobierno, ¿no? Menos impuestos y tratados de libre comercio, ¿no? En ese sentido, vos mencionabas recién que vamos a ser, al menos por un tiempo, no sabemos cuánto, caros. La otra forma de recuperar la economía es o exportaciones o inversiones. ¿Cómo ves las inversiones? Forma parte de lo mismo, ¿eh? Porque para yo exportar tengo que producir más y antes tengo que invertir, pero para invertir tengo que ser previsible. Alguien que va a instalar un equipamiento nuevo tiene que tener una idea de a futuro cómo va a ser su flujo de retorno para recuperar el capital o para poder pagar el crédito. Hoy estamos viendo si salimos de esa situación donde estamos con una neblina, ¿no? Medio como en tinieblas, porque con semejante inestabilidad macroeconómica que venimos acarreando, no podemos ver 3, 4, 5, 6 periodos hacia adelante. Primero necesitamos estabilidad para poder después sentar unas bases sobre el crecimiento, sobre las fuentes que comentaba Marcelo, y bueno, en mi caso enfatizando nuestra necesidad de salir al mundo, ¿no? Marcelo, hablando ya de mesoeconomía, dentro de estos cambios también que nos trae el gobierno, se viene un debate súper interesante que es la discusión respecto del IVA, ¿no? El gobierno nacional ha dicho que va a abrir ese debate y que supuestamente del 21 solo se quedaría con el 9 y el resto lo ponen las provincias. ¿Va a haber competitividad, va a haber competencia, rivalidad entre provincias para ver quién es el más barato? Yo entiendo que la primera cuestión sí va a tener que ser la macro, en el sentido de que para poder jugar con la política impositiva, que claramente es una presión fuerte que hay que asumir, hay que trabajar sobre la lógica de gasto o por lo menos la eficientización de ese gasto, sino la reducción por eliminación de algunos servicios públicos o servicios del Estado, llamemos así, pero sí para eficientizarlo, para que efectivamente se convierta en una contribución al desarrollo. Entonces, en la medida en que el gobierno federal, el gobierno central trabaje con esa lógica, nos queda luego ver los siguientes estamentos impositivos. Acá claramente el impuesto a los ingresos brutos es completamente distorsivo, pero es una fuente de financiación muy importante para las provincias. Con lo cual, como nosotros tenemos una organización federal, por más que lo defina el sector del gobierno federal, el sector del gobierno provincial tendrá que definir cómo hacerlo. La voluntad del gobierno provincial, al menos cuando nosotros tenemos reuniones con los miembros, la Agencia de Competitividad tiene 5 ministros adentro y tiene 5 representantes del sector privado y un representante del sector académico. En los debates el diagnóstico es coincidente, hay que bajar la presión impositiva. Ahora, asociado a la reducción de la presión impositiva está la baja del gasto, porque si no va a dejar servicios no prestados. Servicios vinculados con la salud pública, servicios vinculados con la seguridad, servicios vinculados con la educación. Por lo tanto, hay todo un debate de ver cómo eficientizamos eso. Por supuesto que en la micro eso te súper conviene, porque representa la construcción de una competitividad por un factor externo a las empresas, pero, sugerencia, después de periodos de alta inestabilidad, como bien remarca Ricardo y como bien decías, la percepción de caro muchas veces tiene que ver con haber trasladado durante mucho tiempo ajustes monetarios a precio que no estaban justificados o no iban de la mano de control de la eficiencia en el costo. Hoy hay mucha consulta de empresas sobre mediciones de costo para poder diagnosticar los niveles de ineficiencia que encontrás internamente. Si uno tuviera que ver los problemas de la micro hoy, costos, recursos humanos, financiamiento. No encuentran los recursos humanos que necesitan, no encuentran el financiamiento que sea conveniente para las rentabilidades que obtienen y no tienen un control de la eficiencia operativa, de la eficiencia interna. Y a nivel de macro, lo que nos está faltando son esta cultura de la colaboración entre empresas, esta idea de que la innovación no puede estar centrada exclusivamente en empresas individuales con capacidad financiera para hacerlo, sino que deberíamos ser innovadores
bajo el formato de la innovación abierta, esto de construir capacidad innovativa de conjunto, perdiéndole el miedo, o mejor dicho, la ilusión, perdiendo la ilusión de que vos construís una ventaja competitiva sobre la base de un aspecto que te va a ser imitado prácticamente de manera instantánea. Te gastaste un montón de dinero para construir innovación y se te va a imitar porque es rápidamente imitable, y construir capacidad innovativa con la lógica de la innovación abierta para mejorar el desempeño de la economía territorial en conjunto. La lista es muy larga, pero los impuestos siempre, bajarlos es un beneficio en la medida en que para bajar el impuesto después no tengas que recurrir a unos artilugios como la propia inflación que te permita licuar y poder seguir adelante.